A continuación, se dará la ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría, coordinador del programa de maestrías y especialización superior en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Docente de planta del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miembro del grupo de trabajo para supervisar el cumplimiento del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de San Salvador. Profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia y asesor externo del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Guayaquil, Universidad de Espíritu Santo. Miembro del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miembro de la Asociación de Docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Master of Laws, Columbia Law School, Nueva York. Máster en Sociología del Derecho y candidato doctoral en Sociología del Derecho, Universidad del País Vasco, Donostia. Temas de interés en docencia e investigación: teoría de derecho, neoconstitucionalismo, garantismo penal, pluralismo jurídico y justicia indígena, derechos sociales, derechos humanos y activismo judicial, cultura jurídica. Publicaciones recientes: en la Universidad Andina, el neoconstitucionalismo transformador, el Estado y el Derecho en la Constitución del 2008. La injusticia penal en la democracia constitucional de derechos, una mirada desde el garantismo penal. Protesta social, libertad de expresión y derecho penal, entre otros. Damos la bienvenida al doctor Ramiro Ávila Santamaría. Muy buenas noches. Sé que es casi medianoche. Voy a intentar ser breve. Sé que estamos cansados y cansadas del día que han tenido y espero tampoco aburrirles. Quisiera comenzar agradeciendo por la invitación, por el evento, Damián. Me siento profundamente honrado de que mi profesor y maestro, el doctor Salgado, esté al frente mío escuchándome y me siento, además, es un honor enorme. El doctor Salgado me ha enseñado muchas cosas. De hecho, la base de lo que yo sé del derecho constitucional viene del doctor Salgado, y el doctor Salgado también me enseñó que ser docente a tiempo completo es una profesión digna, y de hecho eso es lo que hago. Y yo le agradezco mucho, estoy muy honrado de que usted esté al frente mío, y me da así como vergüenza, timidez de estar al frente suyo. A pesar de esas bases de derecho constitucional que he tenido, me he ido perdiendo en el camino, y hay muchas cosas que planteo bajo una lógica de búsqueda que tiene que ver con encontrar un derecho que sea realmente útil para la gente más pobre y débil de nuestro país. Y en esas búsquedas yo quisiera empatar con lo último que estaba diciendo Olger Paul en relación a lo del constitucionalismo del oprimido, o el constitucionalismo popular que él llamaba, y yo le llamo el constitucionalismo del oprimido. Quisiera explicar de dónde viene esto, que de alguna manera es algo hereje en el derecho constitucional. Cuando ustedes miran la historia del pensamiento latinoamericano en los últimos 30 años, ustedes van a ver que casi todas las disciplinas sociales dieron la vuelta a la disciplina hegemónica, elitista y dominante. Por ejemplo, Paulo Freire dio la vuelta de la lógica de estar pensando la pedagogía desde el maestro y desde la escuela, pensó la pedagogía desde el estudiante y desde el niño, desde la persona que está en situación de opresión, decía él. Cuando ustedes ven la teología de la liberación, por ejemplo, la lógica de la teología de la liberación que desarrolló Gutiérrez y Leonardo Boff era cómo salir de un esquema donde la iglesia decía todo lo que tenía y aprender de las bases sociales y aprender de la gente que está sufriendo la
la opresión de los sistemas políticos y económicos. Y sale la teología de la liberación. Cuando ustedes leen a pensadores como Roig o como Dussel, filósofos latinoamericanos, ellos dan la vuelta a la cosa y dicen, ok, hemos mirado todo el tiempo a Europa y hemos mirado toda la historia europea, hagamos una historia desde la gente oprimida, que es una tradición que viene desde el marxismo y que en Estados Unidos hay un historiador que se llama Howard Zinn, que escribió la historia no desde los presidentes, sino desde los pueblos y los movimientos sociales. Lo mismo pasa en literatura. Cuando ustedes ven la literatura nuestra, desde 100 años de soledad, de García Márquez, hasta el libro 2666, que es una obra, digamos, de Roberto Bolaño magnífica, ustedes van a ver que los personajes que están ahí, en el fondo, son personajes del pueblo y son personajes, en el caso de 2666, el personaje protagónico son las mujeres que son muertas y violentadas en México, en los campos algodoneros y estas cosas. Entonces yo me preguntaba, si esto pasa en la literatura, pasa en la historia, pasa en la pedagogía, pasa en la teología, ¿por qué no pasa en el derecho? En el derecho se debería, usando lo de Paulo Freire, utilizar la lógica del derecho del oprimido. ¿Por qué no mirar o dejar de mirar un poco a los canónicos, a Dworkin, a Ferrazoli, a Guastini, no hay que dejar de hacerlo, a Kelsen y todos ellos? ¿Y qué pasa si es que miramos el derecho desde la persona que lo vive, lo experimenta y lo sufre también? Y ese es el derecho del oprimido. Entonces, en esa lógica, Richard Parker también tiene acá hay unos juristas que yo creo que son importantes en Estados Unidos, pero marginales en sus teorías. Entre esos está Richard Parker, que tiene un libro maravilloso que se llama We the People, Nosotros la Gente, Larry Kramer, que tiene también la lógica del consumo popular, John Elly, Mark Tushnet, y en Latinoamérica posiblemente Roberto Gargarella. Y lo que estaba leyendo de la tesis de maestría, sin duda Holger Paul es uno de los pioneros también en el Ecuador de escribir el derecho desde lo popular, desde lo oprimido. ¿En qué se basa? La metáfora que utiliza Richard Parker es bien interesante, porque él utiliza un cuento de Thomas Mann que se llama Mario y el Mago, y comienza a contar el cuento como lo contó Thomas Mann, ¿no? Entonces es un señor que va a una playa con su familia buscando arena blanca, mar azul, tranquilidad, paz, vacaciones, y se encuentra con una playa que está lleno de gente, y está lleno de gente además popular, que baila, que juega fútbol, que tira la pelota, que están todos mezclados ahí. Eso pasa en el hotel que se imaginaba que era un hotel de clase media alta, encuentra un hotel popular donde la gente come, digamos, como come la gente popular, sin etiqueta y estas cosas. Y entonces ahí pasan varias escenas que no voy a contar ahora. Pero lo cierto es esto. Richard Parker cuenta que cuando este experimento de usar el libro con los profesores de Derecho en Harvard y con los estudiantes que él tiene, y pregunta, ¿con quiénes se reflejan ustedes? Todos se reflejan con este turista que llega a la playa popular y encuentra, en lugar de paz, encuentra bullicio, encuentra estorbo, encuentra molestia, encuentra gente terriblemente activa, y él lo que hace es huir de la playa y se va a un lugar tranquilo. Parker dice, ¿qué pasaría si le damos, en técnica literaria, qué pasaría si le dan la vuelta? Si el problemático no es el pueblo, sino que el problemático es el turista que viene a burlarse del pueblo. Yo hago este ejercicio también como estudiante de la Universidad Católica, y todos se identifican con el personaje de Thomas Mann. Es decir, cuando van a Atacames, y está la gente bailando a las 2 de la mañana con arena en el pelo, y luego de un pelotazo y no hay ni por dónde caminar, ni hay dónde correr, y la gente está bebiendo y la gente baila, y todo esto pasa en la playa y es como molestia. Entonces, ¿qué pasaría si el personaje que llega al lugar popular es el negativo? ¿Qué pasa si le das la vuelta a la cosa? Así como le das la vuelta a la pedagogía, a la teología, nada, le das la vuelta en la literatura al personaje. ¿Y qué pasa si el personaje, el elitista, es el que llega más bien con aires discriminadores, con aires de sentirse superior, con aires de despreciar lo popular y además pasivo? Y luego Richard Parker hace la semejanza con el constitucionalismo. Y dice, lo mismo que le pasa al personaje, nos pasa a nosotros cuando vamos a la Facultad de Derecho y cuando vamos, digamos, a estudiar el derecho. Uno desprecia las voces del pueblo y uno sobrevalora
lo canónico. De hecho, Carbonell, que ustedes le vieron en estos días, tiene un libro que se llama El Canon Neoconstitucional. Y en ese libro del Canon Neoconstitucional está justamente los canónicos, es decir, los elitistas más grandes de una corriente que supuestamente es progresista. Y comienza eso con Alexi, va por Ferrajoli, pasa por Guastini, y luego van los debates latinoamericanos, está Pietro Sanchís, yo qué sé. Están los canónicos, los elitistas. El constitucionalismo popular se basa en, mire la fuente del derecho desde abajo. Y esto es ya medio herético. Entonces, el origen del derecho desde lo elitista siempre va a ser el Estado. Y lo más puro va a ser la Corte Constitucional y las Cortes, y aquí uno digamos, endiosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la Corte Constitucional Colombiana, y se va por la el Tribunal Constitucional Alemán, y dice, esto es lo que tiene que hacer el derecho. El Constitucionalismo Popular mira a la fuente, a la gente, a las luchas sociales. Si ustedes ven la lógica de los derechos humanos, por ejemplo, todos los derechos humanos nacieron, vivieron y se forjaron en base a un montón de muertes y de gente que luchó por los derechos. Los derechos laborales y todo el derecho social constitucional no se explica desde la concesión graciosa de las personas que tienen poder, sino de gente que salió a las calles a luchar. El constitucionalista elitista va a ver la fuente del derecho en el reconocimiento en la Constitución. El constitucionalista popular va a ver la fuente del derecho en la lucha social, en la lucha de los oprimidos, de los marginados. En el órgano de cierre, ya algo mencionaba el Oliver Paul, el órgano de cierre, uno mira la Constitución y en algunos lugares va a decir es el Parlamento, la interpretación auténtica de la Constitución. En otros lugares donde hay cortes constitucionales, normalmente el órgano de cierre es la Corte Constitucional. En el constitucionalismo popular, el órgano de cierre siempre es el pueblo. Siempre es el pueblo. La última palabra no tiene ni las Cortes, no tiene el legislativo, que es el gran debate entre los constitucionalistas norteamericanos, sino que es el pueblo. ¿Cuál es el fin del constitucionalismo? El fin del constitucionalismo popular va a ser siempre la transformación social y la mejora de las condiciones de vida de la gente. Ejemplo de constitucionalismo popular. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el caso Sarayaku en la Corte Interamericana, y ustedes ven esa locura que es sacar del artículo 21 el derecho a la propiedad. ¿Cuál es la fuente que le dijo a la Corte que la tierra, en el caso Sarayaku, tiene un valor relacionado con la identidad y cultural del pueblo? No es otra cosa que don Sabino Hualinga. Cuando don Sabino Hualinga testifica ante la Corte, está diciendo qué es el derecho. La semana pasada tuvimos un diálogo interesante a propósito del caso Saraguro y analizábamos la protesta. Estaba Gargarella en Skype y una de las cosas que decía Gargarella de ¿por qué la protesta no solo que no tiene que ser criminalizada, sino que tiene que ser promovida y respetada, es porque la protesta pública, como la que hizo la comunidad Saraguro, la protesta pública es una decisión colectiva que además tiene peso en el contexto histórico y político de la comunidad, que normalmente es de violación de derechos. ¿Por qué sale Saraguro a las calles? Saraguro sale a las calles porque su educación bilingüe es irrespetada, porque los comerciantes saraguros son irrespetados en Cuenca y en Loja, y por muchas razones más. ¿Qué es lo que está diciendo Saraguro? Desde el constitucionalismo popular está diciendo el alcance de sus derechos y está tratando de corregir la forma como el Estado está interpretando el derecho. Ese es el constitucionalismo popular. En esa lógica, la Constitución de Montecristi tiene algunas instituciones que yo les llamo el constitucionalismo andino, que no tienen eco en ninguna parte del mundo y que además son propuestas que tienen, si uno tendría digamos que analizar los antecedentes de eso, tendría que irse al libro de Segundo Moreno sobre las rebeliones en la colonia, tendría que irse al libro sobre el último Inca y darse cuenta que, por ejemplo, el Summa Causai, la Pachamama, la democracia comunitaria, el Estado plurinacional y la interculturalidad no son instituciones que se entienden desde Guastini, desde Dworkin, desde Alexi. No hay cómo. Esas instituciones se entienden desde la vivencia y la experiencia de la gente. El Summa Causai, por ejemplo, es una cosa que aparece por primera vez en textos en el año 2002. Hay un texto de la Flaxo habla sobre la arqueología de la palabra.
Y lo cierto es que si alguien quiere entender el antecedente constitucional de eso, tiene que irse a ver cómo viven las gentes y los pueblos indígenas de nuestro país. El Huaponi de los Guauranis, el Suma Causay de los Quichuas, el Suma Camaña de los Aymaras. Eso no es un concepto abstracto, sino es una forma y una experiencia de vida. Y ahí estoy de acuerdo con Oliver Paur. Si alguien quiere entender esas cosas del constitucionalismo, no va a encontrar eso en los libros de derecho constitucional, sino en la vida de los pueblos. Y ese es el constitucionalismo popular. Muy bien, la Constitución de Montecristi lastimosamente tiene esta esquizofrenia de reconocer unas cosas que son súper de avanzadas y progresistas, que ya reconocía el doctor Salgado en la parte de los derechos, y otras que son súper conservadoras y son súper de consolidación del poder. Por ejemplo, encuentro normas de constitucionalismo popular en la Constitución de Montecristi, yo digo sí. Por ejemplo, en el artículo 11.7, cuando ustedes ven la fuente de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, hay ahí una típica cláusula abierta del constitucionalismo. Y dice, y los demás derechos que se deriven de la dignidad de las personas y de los colectivos. ¿Quién decide eso? ¿El juez? ¿El legislador? No, eso decide cada persona en relación a su sufrimiento y a su necesidad. Eso decide cada pueblo. Ahí está la fuente del constitucionalismo popular. Las garantías. Cuando ustedes ven el libro de Pizarello sobre las garantías, ustedes van a ver que hay dos tipos de garantías, que él llama garantías institucionales y las garantías sociales. Las instituciones son todas aquellas que dependen del Estado, que son todas las que están en el artículo 84 al 86, las públicas, las normativas, las jurisdiccionales, y ahí hay un montón de garantías. Pero la garantía popular, la garantía que se hace sin el Estado y contra el Estado, se llama resistencia, y está en el artículo 98. Y el artículo 98 es una garantía social, es una garantía típica del constitucionalismo popular. Oiga, a usted no le funciona la acción de protección, a usted no le funcionan las políticas que hace el Ministerio de Educación, a usted no le funciona ese legislativo que está legislando en contra de usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que salir a la calle a protestar. Eso en derecho constitucional, desde el constitucionalismo popular, se llama garantía social y se llama resistencia. El medio, si ustedes ven el artículo 95 de la Constitución ecuatoriana, habla de distintas formas de democracia y una de esas es la democracia comunitaria, y el objetivo de la democracia es el permanente formación del poder ciudadano. Entonces estamos hablando ya no del poder legislativo, ejecutivo y los 5 poderes, 2 de esos que no sirven para mucho, sino que estamos hablando del poder ciudadano. Ese poder ciudadano, esa soberanía popular, se llama constitucionalismo popular, cuando yo a ese constitucionalismo lo tomo en serio. Pero la Constitución de Montecristi también tiene cosas elitistas. Cuando uno quiere entender, por ejemplo, por qué nosotros tenemos un sistema presidencialista y un sistema que tiene un poder tan fuerte desde nuestros orígenes, Gargarella, que escribió hace no mucho un libro que se llama Los 200 años del constitucionalismo en Latinoamérica, él explica que en Latinoamérica hubo un pacto entre conservadores y liberales, y el pacto de ellos fue ser un constitucionalismo elitista. ¿Cómo se reflejaba ese elitismo? En un desprecio al pueblo. ¿A través de qué? Del concepto de ciudadanía, por ejemplo. Si ustedes ven nuestra Constitución de 1830 y todas las constituciones de Latinoamérica, no es el pueblo y las personas del pueblo no son sujetos que son considerados con capacidad para decidir y tienen que ser tutelados. Tienen que saber leer y escribir, tienen que tener propiedad, tienen que ser hombres, tienen que ser mayores de edad, y eso era ¿qué? El 5% de la población en 1830. Hobsbawm cuenta que incluso en Francia los requisitos de ciudadanía eran requisitos terriblemente elitistas. Cuando la mayoría de la población no leía el periódico, era analfabeta, vivía en la miseria. Entonces, ¿qué es lo que hizo el constitucionalista? Igual los padres fundadores famosos de los Estados Unidos, lo que hicieron fue desconfiar de la capacidad política de las personas más débiles y vulnerables y que estaban en sujeto de opresión, a través del concepto de ciudadanía. Y eso va a lo largo de los años. Entonces Gargarella dice, esta tradición del siglo XIX pasa al siglo XX, y en el siglo XXI, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Solo fíjense en nuestros candidatos. ¿Qué candidatos de esos son populares en el sentido de que representan los intereses del pueblo y las luchas de los pueblos? Casi ninguno.
Y de hecho, que para ser candidato tienes que tener muchos recursos de carácter económico y de influencia política. Si yo, por ejemplo, me creo el muy brillante y quiero ser diputado, simplemente no puedo si no tengo relaciones sociales y si no tengo el billete para poder comprar las firmas o para poder... Así es el sistema político actual ahora, aquí en Ecuador, en Italia y en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, fíjense las dos personas que compitieron para la candidatura a la presidencia. Y si ustedes se fijan, ahí estaba viendo un documental maravilloso que se llama La 13ª enmienda, que trata sobre la esclavitud y la excepción de la esclavitud por lo de los presos. En esa se sostiene que ahora el número de personas afrodescendientes sujetas al control penal son mayores a la época en que existía el esclavismo, con la diferencia que ahora les tratan además más mal que antes, y que uno de cada 3 afrodescendientes en Estados Unidos acaba en el sistema penal. 17, si ustedes se fijan la cifra, la población es sobre representada en las cárceles y no representada en las clases políticas. Ok, con esto, una herramienta más, y con esto voy acabando y quisiera hacer algunos comentarios sobre la reforma constitucional en Ecuador. ¿Cómo te das cuenta cómo funcionaría el constitucionalismo popular? ¿Cómo te das cuenta las decisiones que toman los jueces, los políticos e incluso las organizaciones sociales en relación a qué es lo correcto? Boaventura de Sousa Santos mencionaba que hay 3 principios reguladores de la sociedad: el mercado, el Estado y el pueblo. 3 principios reguladores. En esos 3 principios reguladores, los actores en el mercado no son, digamos, los vendedores de la calle, son las multinacionales, las personas que son, en términos marxistas, los que son dueños de los medios de producción. Son aquellos que controlan el mercado. O sea, cosas como el Supermaxi, la Telefónica, las empresas de aviación, las empresas grandes, empresas de ropa, las empresas culturales de televisión, las empresas de noticias, el mercado. En estos actores de aquí del mercado lo que proponen es la menor intervención del Estado, que es lo que está promoviendo el Donald Trump en los Estados Unidos y lo que está haciendo Macri en la Argentina. El otro actor es el Estado. En ese actor, si en el uno tendríamos a los actores económicos, aquí tenemos a los actores políticos y en general a la burocracia. El modelo por excelencia del primero es el liberal y el modelo por excelencia del segundo es, digamos, el socialismo real de Rusia y de Cuba, si quieren. En este es el Estado. Aquí está la propiedad privada, aquí está la propiedad pública. Y en el tercero, que no hay teoría política o la teoría es insuficiente, está el pueblo. Y en el pueblo el actor son... En términos de Stiglitz, el 90% de la gente que no disfruta del sistema económico imperante y que más o menos sufre, es explotada y que es desposeída. El pueblo, el bien en propiedad, es el bien común. Muy bien. Esto es de Eric Olin Wright, un sociólogo de la Universidad de una universidad de los Estados Unidos. El Eric Olin Wright propone una metáfora que es la brújula. Ustedes pueden ver de las decisiones que toma un órgano de poder, ¿a quién favorece? Favorece al mercado, actores económicos, favorece al Estado, actores políticos, favorece al pueblo, actores marginados, oprimidos. Y uno puede verse en las decisiones, las cosas que se toman. En las reformas constitucionales del año 2011, si ustedes se dan cuenta, las 5 reformas, las principales, porque las otras eran unas cuestiones medias moralinches por ahí. Si se dan cuenta, las 5 disminuyen derechos y aumentan el poder del Estado. Por ejemplo, la caducidad de la prisión preventiva, que era una de las cosas que se conquistó desde la Constitución del año 98, después hubo una ley ahí que medio le hizo la excepción, pero en el año 2008 se llega a establecer que una persona no puede estar privada más de 1 año sin juicio, sin sentencia. Y fíjense lo que hace la reforma. Dice, si es que pasa el año y es por culpa del procesado, entonces no opera la caducidad. ¿Qué se fortaleció? ¿El poder punitivo o el derecho de las personas privadas de libertad? Se fortaleció el poder del Estado. En constitucionalismo popular, esa reforma no es adecuada. Si ustedes ven, por ejemplo, la cuestión del Consejo de la Judicatura de Transición y el Consejo de la Judicatura y la regla del Consejo de Judicatura Permanente. Y si ustedes se dan cuenta la forma de conformación y después ven los resultados, que el secretario privado del presidente es el que dirige el Consejo de la Judicatura, ustedes se van a dar cuenta que
¿Se fortaleció el poder de la gente que reclama justicia? No. ¿Se fortaleció el poder del mercado? No. ¿De qué se fortaleció? El poder del Estado y además del poder ejecutivo. Por lo tanto, esa no es una reforma adecuada y la brújula te diría, alto, alto, se está fortaleciendo un poder del Estado. Si ustedes ven las reformas del año 2015 es algo parecido. Cuando el gobierno puede sacar sin estado de excepción al ejército a las calles, hacer seguridad integral, como decía la reforma, ¿qué se fortalece? ¿El poder de la gente? No, porque el sistema penal, el sistema represivo casi siempre opera selectivamente y opera contra los más débiles del sistema. ¿Se fortalece el poder del mercado? Tampoco. Se fortalece el poder del Estado y de forma brutal con esa. Si ustedes ven la consulta popular, la restricción de la norma de la reelección, en sistema presidencialista, en un sistema presidencialista donde tienen un presidente que tiene la capacidad del veto. Fíjense lo del veto, el veto del presidente. Ustedes pueden tener una ley hecha con consulta previa, con consulta legislativa, con silla vacía. Pueden tener una ley con 2 debates, pueden tener con participación ciudadana, con todo lo que sea. Y el presidente dice, no me gusta. ¿Qué poder tan fuerte del Estado? La capacidad del presupuesto, la capacidad en estado de esto, que no le gusta la palabra al doctor Salgado, de la muerte cruzada, de que el Ejecutivo puede gobernar mediante reglamento durante el tiempo que dura hasta que venga la próxima. Fíjense todos esos poderes. Y a ese poder le aumentan la reelección indefinida. ¿Quién se fortalece? ¿El pueblo? No. ¿El mercado? No. ¿El poder del Estado? Sí. Y entonces fíjense, en esa lógica no funciona. Lo mismo pueden decir de la consulta popular, cuando restringen la consulta por cualquier razón, ¿qué se fortalece? ¿Le quitas el poder de hacer cosas como lo de los Días Unidos? ¿Le quitas al pueblo? Sí. ¿Le fortaleces al Estado? Sí, porque el Estado tiene menos posibilidades de que sus decisiones fueran ser objeto de consulta popular. Lo mismo pasa con la cuestión de la Contraloría. Cuando le quitas la Contraloría por objetivos, ¿qué? ¿Se fortalece el poder del pueblo? No. ¿Se fortalece el poder del mercado? Tampoco. ¿Qué se fortalece? El poder del Ejecutivo, porque tiene menos posibilidades de ser controlado. Entonces, en esta lógica del consumo popular y de la brújula, la idea, por ejemplo, a mí, del balance después de 10 años de constitucionalismo, sin duda el constitucionalismo, con una Corte Constitucional que no tuvo la capacidad de ser árbitro entre el poder que daba los derechos y el poder que daba la Constitución al Ejecutivo, y acabó jugando en la cancha del Ejecutivo, ustedes se dan cuenta que esta Constitución favoreció un elitismo y además favoreció a los intereses de una clase política que es la que está ahorita en el poder. Por lo tanto, desde el consumo popular, los 10 años de constitucionalismo tienen cosas positivas porque hay derechos y tienen cosas negativas porque hay restricciones de derechos por un lado y fortalecimiento del poder ejecutivo por otro. Muchísimas gracias por su paciencia. Queremos agradecer la ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los expositores? Muy buenas noches, felicitándoles por sus intervenciones. Mi pregunta más que nada acerca de esta puntualización que el doctor Ramiro Ávila nos hace acerca del constitucionalismo popular, era más que nada preguntarle un sentido ya no de, un comentario ya no tanto jurídico, sino más bien una de pronto casualidad que sucede en ocasiones. Cierta vez a un creador de películas francesas le decían, cada vez que más marxistas son tus películas, más elitista es la gente que las mira. Entonces, en base a esa como pequeña premisa, mi pregunta es, más que nada, ¿cómo en su perspectiva, doctor Ramiro, este derecho constitucional popular o del oprimido puede expandirse sus dimensiones de conocimiento? Aquí yo iría con lo que decía el Holger Paul también. La lógica es mirar a la gente. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos un seminario, un congreso sobre pueblos indígenas en aislamiento. Y ahí tenías 3 tipos de posiciones. La una, la super elitista, que son las personas encargadas del ministerio,
el representante del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Ambiente. Luego tienes los intelectuales, que son antropólogos y biólogos, que hablan sobre los pueblos en aislados. Y luego tienes, para mí, la parte más importante, cuando comienzan los guauranis a hablar sobre la situación de los pueblos en aislamiento. Ahí tienes tres perspectivas diferentes: una intelectual, universitaria, académica, una oficial, estatal, y tienes la popular. Si yo soy constituyente popular, ¿dónde encuentro la fuente? Si es que yo tendría que hacer una demanda, por ejemplo, de acción de protección, ¿dónde está para mí la fuente fundamental para saber el alcance de derechos? Y está en las guauranes. Yo defendí hace no mucho el caso de la Thalía González contra el Ecuador en la Corte Interamericana. Y con la lógica de constitución popular manejas varias fuentes. La una es lo que ha dicho la Corte en otros casos semejantes, como el Suárez Peralta. La otra es utilizar lo de los doctrinarios, como lo que dice Abramovich y Curtis en los libros de estrategias de exigibilidad, y hay que usar las dos. Y la otra, que nunca podría un Consejo Popular dejar de hacer, es hacerle hablar a la víctima. Si tú verías mi demanda, por ejemplo, vas a ver que en la demanda aparece a cada rato la voz de la Thalía. La Thalía. Cuando resuelves sobre reparaciones, tienes las fuentes formales, y la otra, la fuente fundamental, es la víctima. Nadie como la víctima sabe cómo se vivió el dolor de la violación de derechos, y nadie como la víctima sabe cómo se tiene que reparar. Ahí, si eres constitucionalista popular, tienes que oír a la víctima con mucha atención, y tienes que oír a los canónicos, por supuesto, porque además la gente te entiende con eso, pero no puedes dejar de hacer eso. Entonces la brújula te lleva siempre a buscar como fuente del derecho a la gente que sufre y que experimenta los derechos. Sí, buenas noches. En los conceptos, por ejemplo, de constitución, de soberanía, de democracia, el profesor Sanín dice que son conceptos universales con significantes vacíos. ¿Qué significa? Que la élite o el poder imponen esos conceptos cuando todavía no están desarrollados, y que ese concepto debe transmitirse al soberano, y en este caso el soberano es el pueblo, ¿no? ¿Qué opinaría sobre esta posición que tiene el doctor Sanín? Sí, estoy de acuerdo. Hay todos los conceptos, el concepto de igualdad, el concepto de democracia, el concepto de summa causae, todos los conceptos están en disputas. Y siempre va a depender dónde uno se sitúa para saber qué concepto te sirve o te ayuda. Si es que eres un operador en el mercado, sin duda el liberalismo es la teoría que tienes que hacer, y lo que tienes que escuchar son Wall Street y esas cosas. Si es que estás en el Estado y eres burócrata, sin duda vas a usar fuentes institucionales. Si estás en la lógica de estar con el oprimido, le vas a dar un significado distinto a la democracia. La democracia, por ejemplo, para la persona que es del pueblo, digamos, la democracia representativa es poco. La participativa, digamos, es con todos los requisitos de Habermas y de Adela Cortina, es bien complicada. Pero la que hacen en las comunidades, cuando hacen las asambleas, cuando discuten en las calles, cuando discuten en los bares, eso es forma de democracia y tomar decisiones. Lo que pasa en un estadio son formas de energía popular. Los unos desprecian la energía del Estado porque aprecian la energía del mercado, y los otros desprecian la energía popular. Digamos, eso, yo creo que lo que dijo Salín es cierto. Son contenidos en disputas, y siempre tienes que mirar quién habla y desde qué interés habla, para que te des cuenta qué sentido le da a democracia, a summa causae, a ciudadanía, a nación. Y eso lamentablemente es así. Así que la teoría es importante, de qué te nutres y qué miras, la brújula. con este sistema? ¿Cómo lograr que ese constitucionalismo popular se plasme
Pero la primera cosa es creer en la gente. Si tú no crees que la gente lo que dice o lo que sufre tiene valor, entonces no te sirve de mucho. Cuando crees en eso, cuando te comunicas con un estrado, como la Corte Interamericana o la Corte Constitucional, y no tienen la lógica del Consejo Popular, tienes que jugar con la categoría que ellos juegan, pero tienes que ir metiendo ya lo otro. A mí me conmueve cuando logras que la voz de la gente sea escuchada. Y me parece que a veces es mucho más. Y esto no solo en el derecho constitucional, también pasa en el derecho penal. Yo me acuerdo uno de mis casos que gané era un asesinato que le acusaban a un indígena de haberle matado a su esposa borracho. Y a mí me parecía que el parte era absolutamente forjado. Y yo lo que le dije al tribunal es, tribunal, escuche la versión del indígena. El indígena no hablaba español. Y se lanzó toda una perorata ahí en español de cómo le dio el palazo a la esposa, no sé qué. Eso, por ejemplo, es litigar desde lo popular. Hacer escuchar a la voz de la gente. Y cuando eres académico, yo intento eso, por ejemplo, cuando eres académico, puedes citarle a Lexi, además, cuántas veces yo me he rajado leyendo a Dworkin, a Lexi, todas estas cosas, y ya, pero tienes que meter ahí la voz de la gente y hacer escuchar. Cuando litigas, por ejemplo, recién tuve un caso contra el vicepresidente de la República por exceso, atentar, contra un ciudadano que estaba opinando. Y ahí para mí lo principal, más que vayas a litigar de cuál es el estándar de la malicia real en el caso New York Times contra Sullivan, que tienes que saberlo, y lo que ha dicho la Corte colombiana sobre lo que significa la responsabilidad de los funcionarios públicos, yo qué sé, es a la víctima. ¿Cómo se sentía usted cuando el vicepresidente le estaba diciendo que era Pinocho? Y tienes la víctima ahí hablando. Ese es Consejo Popular. ¿Cómo sintió usted el derecho? ¿Qué le pasó a usted cuando el vicepresidente le insultó a usted? ¿Le dio ganas de seguir hablando? Entonces la clave está en los espacios que puedas, nunca sacrificar la voz de la gente. Pero no te vas a comunicar solo con la voz de la gente porque no te van a entender las cortes que tienen, un sistema jurídico elitista. Tienes que ir combinando y eso es como el secreto, creer en la gente y hacerle hablar. Tenemos una pregunta más. Buenas noches, doctores. Bueno, más bien que una pregunta, realmente es una preocupación que me surge en medio de todo este contexto que se ha venido analizando. Pensaba yo y decía que una vez que las autoridades pierden la vergüenza, los subordinados perdemos el respeto. Y bueno, más o menos es lo que está pasando en la actualidad en todo este procedimiento, en este tema. Me quiero referir al tema como ya manifestaba el doctor, a un hiperpresidencialismo. Mi preocupación va orientada al hecho de cómo buscar justamente estos representantes de la voz popular, porque sin embargo, pese a de que ha habido muchos mecanismos para que este se vea plasmado, hablando en términos de la asamblea o cosas así, no se plasma en su efectividad. Entonces, como usted lo decía, doctor Paul, es ir a más opciones, a escuchar más voces y no centrarnos en 7 o 5 jueces. En el caso de Ecuador, ¿cómo buscamos unos representantes que lleven la voz de todo un pueblo? Muchas gracias por la inquietud y por el comentario y por el aporte que usted analiza esta discusión. Uno de los aportes que nos da justamente los teóricos del constitucionalismo popular está orientado a decir que no podemos únicamente actuar buscando la interpretación constitucional cuando estamos en elecciones y decidimos quiénes van a representarnos para tomar las decisiones. La idea es darle vida a la Constitución como un derecho permanente de interpretación, y ese derecho a la última palabra la tenemos todos en todos los espacios y en todos los ámbitos del quehacer público. Entonces,
Uno de esos es la elección de representantes populares, pero los mayores espacios se juegan en el día a día, construyendo y deconstruyendo el derecho, buscando que las decisiones de los jueces tomen en cuenta la voz de la gente. Y el tomar en cuenta la voz de la gente implica proponer debates permanentes, deliberaciones públicas, abiertas, en igualdad de condiciones. Que los jueces escuchen a la ciudadanía, porque ahí está la fuente de más derechos y de un nuevo derecho. Y eso es un pedido que tenemos que hacerlo todos los días, en todos los espacios que tenemos, en la comunidad universitaria, es el espacio ideal para hacerlo, porque ahí estamos dando forma a un nuevo modelo de derecho. El modelo de la justicia dialógica, de la justicia deliberativa, las teorías de la justicia, las teorías de la democracia, los aportes que ha hecho el profesor Ramiro, justamente tienen que darse forma en el día a día, no solamente cuando vamos a elecciones o cuando elegimos representantes. En el día a día nos jugamos la vida y nos jugamos los derechos en las decisiones de los jueces. Nos jugamos los derechos en las leyes que hacen los legisladores y nos jugamos los derechos en las políticas públicas que hace el Estado. Entonces la idea es darle forma a un nuevo derecho permanentemente y para eso hay que buscar la voz de la gente y hablar todo el tiempo para hacer que esa voz se escuche. Bien, muchísimas gracias. En nombre de Juristas de Ecuador y por supuesto de los asistentes de este evento, queremos entregar el siguiente reconocimiento a los doctores Paul Córdoba y Ramiro Ávila. La Corporación de Capacitaciones Jurídicas y Académicas del Ecuador, con el aval académico de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el aval institucional del Colegio de Abogados de Pichincha, el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, el Centro de Investigación Jurídica Essentia Juris, la Asociación Ecuatoriana de Derecho Procesal Constitucional y Timonel Académico confieren el presente certificado al doctor Paul Córdoba por haber participado en el Congreso Internacional de Constitucionalismo y Derechos Humanos en calidad de ponente realizado en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, en el Paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, con el mismo texto para el doctor Ramiro Ávila. Muchas gracias. Bien, los agradecemos, los esperamos el día de mañana a partir de las 17:30 para continuar con la tercera jornada de exposiciones. Muchas gracias.